Vamos con la segunda entrevista de la mañana. Ya nos acompaña aquí la canciller Gabriela Sommerfield para que nos cuente sobre la gira internacional que tuvo el presidente Daniel Noboa y una comitiva bastante extensa de ministros. Canciller, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Para mí es un gusto poder compartir esta mañana. Gracias por la invitación. Fue una gira muy importante para el país. Tenemos una excelente visibilidad con una imagen muy positiva. Nuestro presidente ha quedado como un estadista, ha habido mucha curiosidad para mirar cuál es su visión, a dónde va el país, qué es lo que queremos ser, qué estado estamos, qué planificamos en el tema económico, productivo, relaciones internacionales, en seguridad, una curiosidad por todos los países, por parte de todos los países también. Hemos encontrado temas en comunes, pero la agenda tenía objetivos claros. El primero, fortalecer las relaciones, obviamente. Sí. Segundo, encontrar una vía rápida, expedita, para poder implementar los diferentes acuerdos que nos ayudan a atraer inversiones, a buscar y a incrementar el comercio exterior entre ambas naciones y a la cooperación en materia de seguridad. Visitaron aproximadamente 8 países, 8 estados, porque el Vaticano no es un país, pero es un estado, lo conocemos ya. Uno de ellos fue Emiratos Árabes Unidos, donde no solamente que se reunieron con los líderes de esa nación, sino también abrieron una embajada ecuatoriana en Emiratos Árabes. Quisiéramos conocer cuáles son los objetivos o qué se espera lograr con esta representación diplomática allá en ese país de Medio Oriente. Hay que entender lo que sucede en Emiratos Árabes. Emiratos Árabes de este rato es un país supremamente desarrollado, con una estabilidad económica que tiene bonanza, que tiene desarrollo tecnológico al más alto nivel, tecnología de punta, inteligencia artificial, logística, pero sobre todo es un hub de comercio para toda la región del Medio Oriente, por donde entra todo lo que el Ecuador tiene la oportunidad de exportar. Asimismo, tienen unas necesidades que el Ecuador las puede brindar para que los dos países cooperen, se incremente la inversión en el Ecuador, se incrementen las plazas de empleo, se incrementen capacidades logísticas y podamos atender ambos países, ambas necesidades. En cuanto a lo que Ecuador también puede ofrecer a Emiratos Árabes, nos llama la atención. ¿En qué sentido, canciller? Por ejemplo, Emiratos Árabes busca la seguridad alimentaria. Lo que hace falta es extensiones de tierra. El Ecuador lo que tiene es tierra, tiene dónde cultivar. Puede venir inversión para cultivar. Eso va a generar muchísimo empleo, pero ese cultivo va para exportación, lo cual ayuda muchísimo también al país. Así que ese es uno de los temas que se puede cooperar. Otro tema que se puede cooperar es en cuanto a seguridad, intercambio de información, identificación de grupos objetivos, tecnología para brindar mayor seguridad. Esa es otra área donde se puede cooperar. Pero sobre el tema del comercio, justamente con Emiratos Árabes, se anunció que se está ya en proceso de tener un acuerdo de libre comercio con ellos. Estamos en plena negociación. Hemos firmado un acuerdo de doble tributación meses atrás, eso creo que firmamos en el mes de diciembre. Hemos firmado un acuerdo de exención de visas entre ambos países, lo cual facilita el tránsito de las personas. Esta vez ya entramos sin visa. En diciembre, cuando fuimos, entramos con visa, ahora entramos sin visa. Es una diferencia importante en apenas 4 meses. Pero también queremos ir tras un acuerdo de protección de inversiones y un acuerdo de comercio, lo cual es muy bueno para ambos países porque somos países complementarios en muchísimas cosas. En temas de inversión también por parte de Emiratos Árabes, ¿en qué sectores estarían interesados? Estuve también observando declaraciones del ministro Luque también, que en mega obras de vialidad también. ¿Qué tan avanzados están estas conversaciones? Bueno, nosotros llevamos un portafolio de inversiones que se preparó durante algunos meses, recopilando de los diferentes ministerios por parte de Presidencia junto a Cancillería, y llevamos este portafolio. Ese portafolio tenía inversiones en la parte de energía, petróleo, minas, gas, transmisión eléctrica, generación eléctrica,
infraestructura, hospitales, educación, es un portafolio amplio. Así que de ahí se han ido analizando algunas obras, pero como digo, hay interés en inversión en temas logísticos, hay interés en financiamiento a través de los fondos soberanos o de desarrollo en programas de vivienda. Eso se los están evaluando ya. Hay interés en apoyarnos en inversiones para generación eléctrica, pero también hay interés de entregarnos ese know-how y esa eficiencia que tienen en la industria petrolera y apoyarnos en nuestras empresas públicas para buscar la eficiencia. Entonces hemos quedado que parte de la cooperación va a ser que lleguen los grupos técnicos para buscar las eficiencias en nuestras empresas públicas en el área de energía. ¿Cuándo llegarían esos equipos técnicos, esas comitivas? Ya cada uno de los ministerios está en contacto con sus pares, tema muy importante que nos hayan acompañado los ministros de Estado, iban entrando y saliendo de diferentes países conforme las temáticas que íbamos a tratar y hicieron contacto directo con sus pares. Esto facilita mucho en tiempo. Lo que buscamos es eficiencia y tiempo. El país lo que necesita es generar empleo, generar oportunidades, combatir la seguridad en un solo ecosistema, porque estos dos tienen una relación simbiótica, lo que afecta al uno afecta al otro. Si nosotros tenemos la capacidad de generar mayor empleo, de traer mayor inversión, obviamente lo que se está trabajando en seguridad va a ser sostenible en el tiempo. Hablando de seguridad, otro país que ustedes visitaron fue Israel, que es un socio muy importante justamente en ese tema. Pero antes de preguntarles cómo les fue y las reuniones que tuvieron inclusive con el primer ministro Benjamín Netanyahu, si quisiéramos conocer cómo vivieron ustedes este ataque, esta alerta que hubo de amenaza en uno de los aeropuertos de Israel y que incluso aquí en Ecuador se hablaba que hubo evacuaciones. No conocíamos exactamente los pormenores de la comitiva nacional allá cuando hubo este incidente. Nosotros aterrizamos unas horas antes. Si bien es un evento muy importante que tiene que ser noticia a nivel internacional, porque es un ataque con un misil, sí, es un país extremadamente seguro, que está preparado, que tiene alertas. Nosotros de ese momento nos encontrábamos en una reunión y no escuchamos absolutamente nada de ese momento, sino cuando salimos la gente nos dijo, bueno, hubo una alarma, hubo una alerta, esto pasó. Pero no estamos sino en una reunión con el señor presidente. Y perdóneme que le pregunte esto, pero cuando la ex vicepresidenta Verónica Abad vivía en Israel, se hablaba muchísimo de la seguridad que ella estaba sufriendo, que no era el mejor país para estar por estos temas. Ustedes tuvieron varios días, nos cuenta entonces que no es el caso, no es un lugar tan... inseguro. Sí, complicado en esos términos. Es un país muy seguro, es un país muy seguro porque tiene mucha tecnología. Nosotros tenemos una nueva embajadora y la nueva embajadora en pocos meses, no está ni un año, en pocos meses ha logrado firma de 4 acuerdos. Acuerdo de energía, acuerdo de agua, acuerdo de agricultura y la apertura del Centro de Innovación y Emprendimiento en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, sí se puede poner a producir mucho. ¿Y la mucho. señora Abad cuántos acuerdos tuvo? Ninguno. Entonces, si hay la voluntad, no política, sino una visión de trabajar para el país, porque somos funcionarios públicos, se puede volver muy eficiente el tiempo y se puede generar muchas oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestro país. Se puede poner a producir más al país y fortalecer las relaciones verdaderamente con los otros países y apoyar a nuestro país en el crecimiento. Hablando de seguridad, ¿cuál es la cooperación, la ayuda que va a entregar al Ecuador? Se dice que capacitación para las Fuerzas Armadas, para policía, incluso que puedan nuestros uniformados viajar a Israel para capacitarse de una mejor manera. ¿Cuál es el proceso que se va a seguir y cuándo empezaría? Bueno, se habló de varios temas en materia de seguridad. Por supuesto, la transferencia del conocimiento, de las capacidades, de entrenamientos, eso tiene que suceder eventualmente en el tiempo. Lo ¿cercano o no? Todo es cercano. Okay. O sea, lo que hemos dicho es no se va a perder el tiempo. El país, a pesar de que hoy tenemos un nuevo periodo de 4 años, el tiempo es escaso y las cosas tienen que empezar a suceder ya si queremos provocar cambios, como se lo hizo los primeros 18 meses. Se trabajó intensamente durante 18 meses para poder provocar y mostrar al país que sí es posible un cambio si hay la verdadera voluntad política y el deseo de trabajar por el Ecuador para los ecuatorianos.
Hoy tenemos apenas 4 años y en estos 4 años la urgencia, el sentido de urgencia no ha cambiado. La intensidad y el trabajo en equipo se aprendió durante los 18 meses y eso tiene que continuar de manera intensa hacia el futuro. Entonces, si me dice, ¿esto se va a tardar mucho tiempo? No, las cosas tienen que suceder y si viajaron todos los ministros es para acelerar procesos, para que se integren con sus pares y traer rápidamente y prontamente todo lo acordado al Ecuador. Porque de hecho Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, mencionó en el encuentro que tuvo con el presidente que inmediatamente tenían que reunirse los equipos técnicos de Israel con los nuestros, los ecuatorianos. ¿Nos puede dar más detalles de quiénes son los que van a conversar o cuándo empiezan estas negociaciones o este contacto tan cercano? Lo que le puedo decir es que son equipos técnicos que vienen de manera inmediata en materia de seguridad al Ecuador. Ok. Sí. Bueno, y con Francia también se llegaron acuerdos de seguridad. ¿Ese país de qué manera también va a aportar y va a apoyar al Ecuador? Antes de pasar a Francia, sí me gustaría recalcar un tema. Tanto en Israel como en Reino Unido hubo una reunión a más alto nivel en diferentes esferas de los países. En Israel tuvimos reunión con el presidente, con el primer ministro y con el parlamento. Y este detalle, ¿por qué quiero resaltar? Porque cuando se busca cooperación entre países, sobre todo en materia de seguridad, muchas veces se depende del Parlamento. El presidente tuvo la oportunidad de conversar con quienes lideran el Parlamento en Israel y en Reino Unido y poder mostrar lo que se ha hecho durante este tiempo, lo que es el país actualmente y lo que se quiere conseguir y cómo lo planificamos conseguir, para que la gente sepa exactamente qué es lo que queremos hacer y se cree esta confianza y esta transparencia en las relaciones donde siempre tiene que haber dos beneficiados, el país que quiere cooperar y nuestro país, por supuesto. En Reino Unido sucedió exactamente lo mismo. Cuando visitamos el Parlamento tuvimos la oportunidad de estar con las máximas autoridades, the Speaker of the House, tanto de la Cámara Alta, que es la Cámara de los Lores, puestas por el rey, y la Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes, elegidas por el pueblo. Estas cámaras, así como un poco de empresarios y el propio rey, su majestad, tuvieron la oportunidad de escucharle al señor presidente, de escuchar su visión, de escuchar cuál es nuestra problemática, pero sobre todo cuáles son nuestras oportunidades y las áreas de cooperación de temas de interés en donde los dos países quieren participar. Y nos llamó la atención la reunión que tuvieron con el rey. Nosotros teníamos la agenda, pero no lo habíamos visto que estaba ahí previsto. Nos parece que fue algo que sucedió estando ustedes allá. ¿Cómo fue este encuentro con el rey Carlos III? No, en absoluto, no fue estando allá. Por primera vez en la historia del Ecuador, de lo que me comentan los embajadores que son parte de la Cancillería, recibe un presidente del Ecuador una invitación para asistir a una audiencia con el rey en el Palacio de Buckingham. Es la primera vez en nuestra historia. O sea, el rey invitó al presidente. Por supuesto. Y le voy a contar una anécdota y un detalle, ya que hay interés sobre esto. En base a esta invitación, que se fija el día siguiente de ganar las elecciones del presidente Noboa, al día siguiente el embajador de Reino Unido me pide una reunión y viene con la invitación. Ese día se fija la fecha y a partir de esa fecha el presidente acepta la invitación y se arma el resto de la agenda para que sea un viaje productivo, ya que había una salida, aprovechar la salida y en pocos días, 14 días, se visitaron 6 países y 7 ciudades. Bueno, muchos titulares precisamente de esa reunión también y de esa visita con el rey Carlos III. Ahora sí, vamos a Francia con temas de seguridad. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Vimos también una reunión muy de cerca con el presidente de ese país. Hay una excelente relación entre el presidente Macron y el presidente Noboa. Hubo una reunión con el gabinete, creo que estuvimos cerca de 7 u 8 ministros acompañando al presidente Noboa, lo propio. Por el lado de Francia estuvo parte del gabinete del presidente Macron, en donde se revisó toda la agenda bilateral que tenemos y se revisaron nuevas oportunidades de apoyo. Como ejemplo, materia de energía, materia de seguridad. Este rato tenemos como país una compra importante de unos helicópteros que se están entregando. Fuimos también a la fábrica, se miró los que van a llegar al país próximamente, 2 de ellos que están listos para la entrega.
se mostró las capacidades de Francia en materia aeronáutica, se invitó a que inviertan en el país, que se pongan centros de entrenamiento, centros de mantenimiento, ya que había esta relación comercial que no es de ahora, sino de muchas décadas con el país. Así que lo que hemos estado haciendo es buscando y abriendo las puertas para que venga la inversión, se fortalezca el comercio y sobre todo se genere empleo. En cada intervención del presidente Noboa, lo primero que mencionaba era que cualquier proyecto que cooperemos los países tiene que estar ligado a la generación de empleo. Y ahora con estas buenas relaciones y con esto que usted dice de que vengan la inversión, también nos gustaría preguntarle si todos estos mandatarios que recibieron al presidente allá en sus naciones van a venir a la posesión del 24 de mayo. No, fíjese que no, pero sí tenemos delegados de alto nivel. Okay. Se entregaron las invitaciones, muchos de ellos ya habían recibido las invitaciones, hay agendas cruzadas, la propia, este fin de semana hay un evento muy importante en el Vaticano donde van muchos mandatarios. Y queríamos preguntarle también si usted va a ir al Vaticano. Está cruzándose las agendas, pero sí hay delegaciones de alto nivel de países que antes no habían asistido en esos niveles o no habían asistido simplemente a las posesiones de los presidentes en el Ecuador. Así que esperamos varias delegaciones internacionales. ¿Donald Trump? No, tampoco viene Donald Trump. Este rato sí tenemos ya confirmación de más de 30 delegaciones desde el exterior enviados por sus mandatarios para acompañar al presidente Noboa. ¿Y primeros mandatarios quienes sí han confirmado la asistencia al país? Todavía están confirmando. Quería retomarle lo del Vaticano porque también había incertidumbre. Le contamos a la gente que este 18 de mayo es la investidura del Papa León XIV. El presidente fue al funeral de Francisco, todavía no había asumido el ex cardenal Robert Prevost. Hay una delegación ecuatoriana que va a ir al Vaticano también, no sé si en este caso el presidente no, pero usted diría, canciller. Definitivamente el Ecuador va a estar presente, se está este rato mirando quién va a ser finalmente la delegación, si va a estar presidida por el presidente o si... Hay esa posibilidad del presidente. Todavía no está definida la delegación, entonces estamos esperando, pero sí le puedo asegurar que el Ecuador va a estar presente. Faltan ya pocos días, es el 18. Es el 18, así es. Bueno, regresando y brevemente, quisiera ir a España con la gira y con el acuerdo de las plazas de trabajo para los ecuatorianos en Madrid. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo pueden acceder los ecuatorianos a esas 250.000 plazas de trabajo allá? Bueno, tenemos unos acuerdos firmados con el gobierno en donde las empresas pueden demandar mano de obra desde el Ecuador y van bajo programas que se respetan sus derechos en general, viajan de forma segura, viajan de forma ordenada durante un tiempo a trabajar en diferentes actividades. Hemos tenido ya diferentes grupos que han salido el año pasado de jóvenes que han salido justamente de las poblaciones más vulnerables donde mayor índice de inseguridad o de crímenes han habido en nuestro país. Hablamos de Manabí, de Guayas. Ellos han salido, han trabajado allá, han retornado y han contado sus experiencias. Esto se tiene que dar siempre a través del sector privado. Lo que demanda el sector privado es lo que se va coordinando aquí junto al Ministerio de Trabajo, se va perfilando a la gente y salen para poder elaborar en España. Lo que sí es importante, se ha firmado un acuerdo y la intención de un acuerdo para poder reconocer la experiencia que tienen nuestros ecuatorianos allá, es decir, si ha trabajado 10, 15 años en agricultura, pero no tiene un título, reconocer esa experiencia y entregar un título que le sirve en toda la Unión Europea. Cada día que pasa a la comunidad ecuatoriana en el exterior y no solamente en España, se le va entregando la respuesta a sus requerimientos y a sus necesidades, las soluciones a ellas. Y van saliendo otros temas y otras necesidades que Cancillería sigue recibiendo, receptando y se siguen entregando las soluciones para que nuestros ecuatorianos puedan estar bien atendidos desde el gobierno ecuatoriano en el exterior. Esto de la experiencia laboral lo hablaron con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso. Así es. ¿Ustedes se sienten respaldados entonces por la comunidad internacional? Que es un tema que se ha hablado mucho aquí en el país. ¿Ustedes cómo se sienten respecto a eso? Yo creo que todo el Ecuador se siente este rato respaldado
a nivel internacional, bien representado por el presidente Noboa, y ha sido recibido al más alto nivel en los países que el Ecuador se propuso visitar. Estos países fueron escogidos por el presidente Noboa en una reunión de trabajo junto a Cancillería, y esta agenda se formó en base a los intereses y las urgencias que tiene el país. Ha sido la primera gira, no será la última. Se necesita seguir fortaleciendo las relaciones. Es del Ecuador el que llama a invitar, es del Ecuador el que quiere atraer, es del Ecuador el que quiere contar su historia, pero sobre todo somos los voceros que queremos decir el cambio que los ecuatorianos desean del Ecuador. Y tenemos quizás sí, una ya cercanía con Europa, ahora con el Medio Oriente, pero ¿y qué pasa con nuestro continente? Hablando de estas giras, ¿se ha pensado quizás una gira latinoamericana? Voy a lanzar un país, ir a El Salvador, por ejemplo. A ver, no nos olvidemos que el presidente Noboa en los primeros 18 meses estuvo presente en Argentina, sí, estuvo presente en El Salvador, estuvo presente en Panamá, estuvo presente en Colombia, estuvo presente en Perú. En los últimos 18 meses hemos visitado 5 países latinoamericanos. Las relaciones que tenemos con los países latinoamericanos son excelentes. Puede existir diferencia en algún tema o no con otro, y sí hay con algunos que realmente no tenemos relación. Con quienes no tenemos relación, y me refiero a ellos porque son muy pocos, es Venezuela, es Nicaragua, tenemos un impasse con México que se está resolviendo en el Tribunal de la Corte Internacional de la Haya, y este rato hay una diferencia con Colombia, pero mantenemos la buena relación. Sobre todo me refiero a este país porque es importante para el Ecuador por nuestra vecindad. ¿Pero les molestó lo que dijo Gustavo Petro respecto a las elecciones en Ecuador? No puede molestar, eso no puede molestar. Entre estados no puede haber molestia por las declaraciones, porque se respeta la forma de pensar de un país u otro. Yo sí creo y estoy convencida, y así he hablado con mi par, que no ha habido la suficiente información que ha llegado al presidente Petro para que pueda tener una mejor visión o decisión. Es cuestión de comunicación, es cuestión de poder seguir el diálogo entre países, diálogo que no se ha cortado, y la cooperación en diferentes materias sigue vigente, sigue estando presente. Anécdota también para soltar acá. Hace 15 días nuestro embajador acaba de ser condecorado por la Cancillería en Colombia, como un embajador muy dinámico que está presente día a día, tratando de integrar los intereses comunes y tratando de que haya una vía muy, muy limpia, muy, muy suave para que las cosas se den entre ambos países. Esa imagen internacional de Ecuador de salir, de reunirse con grandes mandatarios, con grupos, con inversionistas, pues ha dado buenos resultados por lo que usted nos está contando. Como dice, no será la última gira internacional. ¿Cuándo sería la siguiente? ¿Ya están trabajando y hacia dónde? Bueno, hay una reunión muy importante de mandatarios a finales de junio en Sevilla. Vamos a aprovechar ese momento para ya abrir la embajada en Marruecos. Marruecos nos apoya el ingreso a través de Marruecos, así como Emiratos ingresamos al mercado del Medio Oriente, a través de Marruecos ingresamos al mercado del norte de África. Es un país con el que tenemos una interesante cooperación, está llegando su canciller a la posesión, y vamos a abrir ya la embajada. Este rato ya tenemos un equipo de Cancillería coordinando todo para que esta apertura se dé a finales de junio. Interesante. Y solo para cerrar sobre el tema ideológico, que creo que no hay que dejarlo de lado, canciller, hace 2 días falleció José Mujica, presidente quizás de otra tendencia ideológica, pero la Cancillería sí se pronunció. Ustedes dieron su mensaje de condolencias, lo cual llamó la atención a algunos sectores. A ver, la cordialidad y el respeto son parte de la diplomacia. La buena comunicación, la amistad, la fraternidad tiene que estar sobre la mesa. Para llevarnos bien y para que exista un diálogo, no necesariamente tenemos que pensar iguales. Y hay que respetar las decisiones soberanas del pueblo. Si la población escoge una tendencia u otra de modelo de desarrollo, hay que respetar. La relación se tiene que mantener, y aún así
se tienen que encontrar esos puntos de interés donde los dos países comulgan y convergen para desarrollar la relación. No porque se piensa diferente en algunos temas, porque en otros pensamos igual. Todos buscamos el bienestar de la población. Son diferentes vías de desarrollo las que puede haber con un mandatario o con otro, pero el que el Ecuador quiera avanzar en relaciones con todos los países, a pesar de su forma de pensar o de desarrollarse, es lo que corresponde. Esa es la diplomacia, esas son las relaciones internacionales. Señora Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield. Con esto vamos a una pausa y también despedimos al público que está conectado en la señal de Pública FM. Retornamos con más aquí en Noticias 7, la emisión matinal. Muchas gracias.